En el presente video aprenderemos acerca de el ingreso de datos, fórmulas y el formato de las celdas. Para eso comenzaremos con un ejercicio de ejemplo, comenzando a trabajar en nuestra hoja de cálculo a partir de la celda A1. Vamos a crear una hoja de cálculo que permita llevar el control de las ventas realizadas por los vendedores de una determinada empresa. Entonces comenzaremos ingresando los títulos de la hoja de cálculo, es decir, que indiquen de qué trata la información que se ingresará y se manejará aquí. Al escribir datos en Excel, muchas veces notaremos que el ancho de las columnas resulta insuficiente para el contenido que se esté ingresando en cada celda. Es decir, necesitan a veces que éstas sean un poco más anchas para que se puedan visualizar los datos. De momento, simplemente ingresaremos los datos y posteriormente resolveremos esa situación relacionada al ancho de las columnas. Excel tiene la característica de identificar cuando nosotros estamos introduciendo datos que siguen un patrón. Este puede ser de tipo texto o tipo numérico. En este caso estamos ingresando los meses del año. Basta entonces, para poder seguir ese patrón y evitar tener que escribirlos de uno en uno, entonces nosotros haremos clic y arrastre en la esquina inferior derecha de la celda y Excel automáticamente nos va a ayudar a ingresar los meses siguientes. Es importante destacar que podemos ejecutar diferentes acciones sobre una celda. La que acabamos de ver se denomina copiar y consiste en ubicarse en la parte inferior derecha de la celda y dar clic y arrastre, ya sea hacia los lados o hacia abajo, para que Excel aplique el copiado, o en este caso autocompletado de los meses del año. Otra acción que se puede ejecutar en Excel es la de mover. Esta consiste en ubicarse en cualquiera de los bordes de la celda y vean que el puntero cambiará una forma distinta, y estando ahí damos clic y arrastramos, y de este modo Excel permite mover la celda o el contenido de la celda de un lugar a otro. Y una tercera forma de trabajar sobre la celda es el modo seleccionar, que para este no es necesario que estemos ubicados en algún borde o esquina de la celda, sino dentro de ella con el puntero de este modo, y damos clic y arrastre, y esto permite que Excel seleccione todas las celdas para poder aplicar algún cambio sobre todas ellas. Para este ejemplo podríamos aplicarle negrita y centrado a las celdas. Entonces están esos tres modos: el modo copiar en la parte inferior derecha, el modo mover en los bordes de la celda y el modo selección dentro de la celda, y damos clic y arrastre. En estas celdas que hemos ingresado los títulos de los datos del empleado y los meses de venta, hemos aplicado, además de la negrita, la herramienta centrar, que como notaron permitió centrar el texto en medio de cada celda. Ahora bien, en la parte superior tenemos los títulos de la hoja de cálculo. Si aplicamos la misma herramienta de centrar, notaremos que Excel centra el contenido dentro de la celda. Es decir, si queremos que Excel nos centre el contenido de la hoja de cálculo al ancho de nuestras columnas, de nuestra tabla,
necesitaremos aplicar otra herramienta. Esta herramienta se llama combinar y centrar, pero para utilizarla lo primero que necesitamos es indicarle a Excel sobre qué celda vamos a aplicarla. En este caso vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda K1, que es donde estaría terminando nuestra tabla, y luego aplicamos o damos clic en combinar y centrar. Como su nombre lo dice, la herramienta combinar y centrar permite combinar todas las celdas seleccionadas y hacerlas una sola, y luego centrar el contenido en medio de estas. Es decir, ahora, por ejemplo, ahora la celda A1 es una sola celda que comienza desde la columna A y termina en la columna K. Ya no existe la B1, C1 ni las que estaban después. Otra característica de combinar y centrar es que debemos de aplicarlo de fila en fila si son varios los datos, ya que si lo hacemos en todas a la vez, solo va a quedar uno de los textos combinado y centrado. Entonces, si queremos que exista un título en cada fila, debemos aplicarlo una a la vez. Ya. Ahora agregamos los títulos que faltan. Ya están. Como lo mencionamos anteriormente, Excel ofrece todas las columnas de un mismo ancho, así como todas las filas a una misma altura. Y muchas veces necesitaremos que estos cambien, es decir, necesitaremos aumentar quizá el ancho de las columnas o reducirlo tal vez, y lo mismo con la altura de la fila. Vamos a llenar unos datos de ejemplo para ver las necesidades de cada una de estas columnas. Para cambiar el ancho de las columnas podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es dar clic derecho en el título de la columna que queremos cambiar y en el menú de contexto elegir ancho de columna. Este ancho aquí va a estar determinado en puntos y nosotros podemos cambiar a un valor mayor o menor según nuestra necesidad. Otra forma de cambiar el ancho de una columna es ubicarse en el borde derecho de la columna que queremos cambiar. Ese borde o límite que divide una columna de la otra. En este caso, si me ubico entre la columna B y la C, estoy ubicado en el borde derecho de la columna B. Es decir, el cambio que haga a partir de aquí se va a aplicar a la columna B y no a la columna C. Estando ubicados en el borde, el puntero cambiará a esta forma y aquí podemos dar clic y mantener presionado el clic del mouse mientras arrastramos el puntero al ancho que necesitamos. Una tercera forma de cambiar el ancho a las columnas es a través de la opción autoajustar, que consiste en ajustar el ancho de la columna al ancho necesario para que se muestren los datos. En nuestro caso, tanto el sueldo como las ventas de cada uno de los meses están bien. Necesitaremos nada más cambiar el ancho de la columna J para poder leer mejor el título de total ventas. Entonces, esta tercera forma de cambiar el ancho a una columna consiste en ubicarse en el borde derecho de la columna y luego, estando ahí, presionar doble clic. De este modo, Excel va a aumentar o reducir el ancho de las columnas según sea el caso. En este caso necesitábamos aumentarlo para que se pudiese leer
completamente el título de esa columna. Para ingresar los datos, en este ejemplo hemos visto que de manera predeterminada Excel alineó los datos de tipo numérico hacia la derecha y los datos de tipo texto al lado izquierdo. Entonces, eso es una forma fácil de darnos cuenta, por ejemplo, si un valor ingresado es un número o si quizá tiene una letra, un texto y se ha convertido, deja de ser un número y se convierte en un texto, simplemente con ver la alineación que tiene. Claro, nosotros esas alineaciones también las podemos cambiar desde las herramientas en la parte superior. Ahora vamos a llenar algunos datos de ejemplo para estos empleados. Ahora, para calcular los totales, Excel nos permite, además de poder ingresar valores de tipo numérico y de valores de tipo texto, también nos permite ingresar fórmulas, que es una serie de cálculos que el programa permite realizar para obtener un resultado. Para realizar una fórmula, Excel necesita que ésta comience con el símbolo de igual o con el símbolo de suma. De lo contrario, Excel tomará el dato como un simple texto o un simple número. Entonces, con el igual estamos indicándole que lo que a continuación realizaremos es una operación matemática. Una forma de realizar una fórmula es ingresando los valores que queremos, en este caso, sumar. Por ejemplo, para Juan Pérez podríamos sumar las ventas desde el mes de enero hasta junio, indicando cada uno de esos valores. Por ejemplo, en enero vendió 100,000. Luego esto lo sumamos a las ventas de febrero, que fueron 280,000. Y así para los siguientes meses. Y una vez ingresados todos los valores, presionamos Enter y Excel automáticamente nos va a mostrar el total de esa operación matemática. Esta es una forma de hacerlo, pero quizá no la ideal. Esto porque al ingresar valores fijos en una fórmula, eso lo podemos ver aquí en la barra de fórmula, significa que estos valores serán constantes, es decir, la operación matemática tiene valores ya indicados acá que se están sumando. Si por ejemplo quisiera cambiar la venta de junio a otro valor, esperaríamos que el total también se actualizara, pero no está ocurriendo porque la operación matemática está indicando que en el mes de junio siga sumando el valor anterior. Para corregir esto, en Excel debemos hacer uso de las referencias de celdas. Las referencias de celda consiste en utilizar en la operación matemática el nombre de la celda en lugar del valor que ésta contiene. De ese modo los datos se actualizarán automáticamente. Para poder editar una celda, podemos ubicarnos en ella e ir a la barra de fórmulas y ahí aparecerán los datos que hemos ingresado. O también podemos dar doble clic sobre la celda para mostrar su contenido o presionar la tecla de función F2. Vamos a cambiar entonces esta fórmula y vamos a hacer referencia a la celda en lugar de sus valores. Ahora tenemos esta fórmula en la que hemos hecho referencia a las celdas y Excel
nos facilita el trabajo al marcar con un color que identifique cada una de las celdas que estamos mencionando en la operación matemática. Entonces presionamos Enter y ahí tendremos el resultado. Ahora, cuando cambiemos un valor, este se verá afectado en el resultado que tenemos en la celda donde se hizo la fórmula. Entonces notaremos aquí el cambio al presionar Enter. Ahí está. Entonces, para los siguientes datos seguiremos trabajando haciendo referencia a las celdas. En la siguiente fila lo que cambiará prácticamente es el número de la fila en la que está ubicado cada dato. Por ejemplo, aquí ya no es en la D6 sino que en la D7, y esta se va a sumar a la E7 y así sucesivamente. Las pueden ir indicando solo con dar clic y luego el operador suma para que se inserten en la fórmula, o las podemos escribir directamente. Este es un método más fácil. Ahí tenemos los valores. Como Excel es un programa que nos ayuda a eficientar nuestro trabajo, a hacerlo más rápido, hay una manera aún más fácil de poder realizar las fórmulas. Este es con la opción copiar, que la vimos anteriormente. Ubicándonos en la celda que contiene la fórmula que queremos aplicar, nos desplazaremos a la parte inferior derecha de la celda y luego vamos a dar clic y arrastre hacia abajo para que la aplique a todos los registros que tenga nuestra tabla, y así podremos ahorrarnos el trabajo de tener que insertar cada una de las fórmulas, ya que Excel va a identificar la fila en la que estamos ubicados y va a cambiar esa referencia para cada una de las celdas. Lo mismo ocurriría si lo desplazamos hacia la derecha, si necesitamos aplicar fórmulas hacia la derecha. Para este ejemplo vamos a calcular una comisión de 5% sobre el total de las ventas de cada empleado. Es decir, sobre ese total que han vendido se le va a pagar un porcentaje de comisión a ellos. Entonces vamos a multiplicar la celda donde están las ventas por el 5%. Este valor porcentual lo podemos indicar de este modo o también en forma decimal, que sería 0.05. Si lo hacemos de modo decimal, omitiremos entonces el símbolo de por ciento. Cualquiera de los dos modos es válido. Y una vez obtenido el resultado, aplicamos para el resto de celdas. Bien, como todos estos valores que tenemos desde la columna C, desde la celda C6 hasta la K8, las comisiones, son valores que hacen referencia a dinero, Excel nos permite que podamos aplicar este formato. Entonces, a continuación vamos a seleccionar el rango de celdas que va desde la C6 hasta la K8. Con los datos seleccionados vamos a la ficha inicio y en el grupo número, aquí en la lista desplegable para el formato de número, vamos a cambiar de general a tipo moneda para que nos represente en nuestra moneda local. Si nuestra computadora está configurada la región
para en Centroamérica, específicamente para Honduras, Excel va a aplicarle el formato de moneda del Empira. Si no nos aparece de entrada y nos aparece otro símbolo como el dólar o el peso mexicano, por ejemplo, podemos desplegar la lista de formatos de números y en más formatos de números podríamos buscar la moneda que corresponde a nuestro país. Algunas veces cuando aplicamos cambios en el formato de la celda, puede que algunos datos no se visualicen y aparezcan más o menos así. Esos símbolos de numeral en una celda o en una columna de Excel indican que el ancho de la columna que tenemos es insuficiente para el contenido que se está mostrando, y esto pues lo resolvemos aumentando el ancho de esa columna. Si queremos imprimir nuestro documento tal como lo tenemos, podemos ver una vista previa de cómo quedaría presionando la combinación de teclas Control P, y aquí en la vista previa podemos hacer algunos cambios antes de imprimirlo, como por ejemplo la orientación. Si la tabla es muy ancha, lo ideal es que cambiemos la orientación a una orientación horizontal. Si aún los datos se pasan a dos páginas, podemos reducir los márgenes de nuestra hoja de cálculo, o si estos ya están suficientemente ajustados, podemos cambiar el escalado e indicar que muestre todas las columnas en una sola página. Notaremos en la vista previa que toda la cuadrícula sobre la que hemos trabajado no será visible al momento de imprimir la hoja de cálculo. Si queremos que nuestra tabla se visualice como tal, como una tabla, necesitamos aplicarle bordes a los datos o un formato de tabla. Seleccionaremos entonces nuestro rango de celdas, que en este ejemplo va de la A5 hasta la K8, y en la ficha de inicio, en el grupo fuente, podemos seleccionar todos los bordes, aplica un borde a cada una de las celdas, y luego al contorno de la tabla podemos aplicar un borde más grueso llamado borde exterior grueso o borde de cuadro grueso, aparece en otras versiones de Office, y ahí tenemos ya aplicado un formato de tabla. Así queda la vista previa para imprimir. Excel también ofrece, además de los bordes de tabla, los formatos de tabla, que son estilos más vistosos para poder aplicarles a nuestra tabla. Para ello, seleccionamos el rango que contiene todos nuestros datos y luego vamos a inicio, al grupo estilos, y aquí elegimos dar formato como tabla, y en la lista de formatos que Office nos ofrece seleccionamos el que mejor nos parezca. En este pequeño cuadro de diálogo nos pide confirmar el rango de celdas y si la tabla tiene encabezado. Si lo activamos, va a considerar la primera fila como un encabezado. En nuestro caso lo dejaremos activo porque precisamente la primera fila de este rango seleccionado es de títulos. Y tendremos nuestra hoja de cálculo terminada. Si necesitamos insertar algún registro en medio de los datos que ya están,
podemos hacerlo para el caso de las filas. Si queremos insertar una fila que esté debajo del dato de ejemplo de Juan Pérez y sobre María López, entonces nos ubicaremos en la fila de María López y daremos clic derecho en esa fila y en el menú de contexto seleccionaremos insertar. Lo hacemos de este modo porque Excel inserta siempre la nueva fila encima de la fila seleccionada y ahí podemos insertar el dato que nos haga falta. O si por ejemplo necesitamos agregar un mes más a las ventas, para este caso de las columnas, Excel inserta la nueva columna a la izquierda de la columna seleccionada. Entonces, como necesitamos la nueva columna después de junio y antes del total de ventas, entonces para que se inserte a la izquierda vamos a dar clic derecho en el título de la columna J y esta nueva columna se insertará a la izquierda de la seleccionada y ya podemos llenar los datos que necesitamos. Tal como en otros programas, como en Word por ejemplo, en Excel tenemos la herramienta copiar formato, que permite aplicar el formato o apariencia que tiene una celda y poder aplicárselo a otra. Por ejemplo, si tenemos esta primera celda que contiene un tamaño de celda, un tamaño de fuente mayor que las demás, un color distinto también y una fuente diferente, podemos aplicar todos estos cambios a las demás celdas sin necesidad de tener que hacerlo cada cambio a la vez. Basta con ubicarnos en la celda que contiene el formato que deseamos copiar y luego nos desplazamos a la ficha inicio, al grupo portapapeles y aquí seleccionamos copiar formato y luego lo aplicamos a la celda o a las celdas que se lo queremos aplicar y de ese modo se copia el formato o apariencia con todos los cambios o todo el formato que tenía la celda anterior, es decir, con su nuevo tamaño, la fuente distinta y el color distinto. De ese modo nos ahorramos cada uno de los pasos. Excel también tiene herramientas que se pueden aplicar a través de métodos de teclado abreviado. Una de ellas muy útil es el de ejecutar la última acción. Por ejemplo, si necesitamos insertar varias filas en una tabla, podemos hacerlo clic derecho e insertar. Pero al ser varias, este procedimiento se puede volver un poco tedioso. Entonces Excel nos ofrece el uso de la tecla F4 para repetir la última acción. Es decir, la tecla F4 permite ejecutar la última acción. No es una tecla para insertar filas, simplemente ejecuta la última acción y en este caso la última acción hecha era insertar. Es decir, si lo que queremos hacer es eliminar filas, por ejemplo, al volver a ejecutar la acción con F4, lo que estaremos haciendo ya no será insertando, sino que eliminando las filas. De ese modo corroboramos que la tecla F4 nos ayuda a repetir la última acción hecha.